aprobación política, y eso significaba tratar con este hombre, el jefe, probablemente el político más corrupto de la historia de Estados Unidos. El puente de Brooklyn, una estructura que cambió la ingeniería para siempre. Cuando se inauguró en 1883, no solo se convirtió en el puente colgante más largo del mundo, sino en el más revolucionario. Hizo añicos las nociones aceptadas sobre la longitud que podían alcanzar los puentes, qué aspecto debían tener e incluso cómo se debían construir. Los brooklynenses apoyaron la idea desde el principio. Estaban hartos de los viejos ferries y querían el puente lo antes posible. En 1867, aquí en el ayuntamiento de Brooklyn, los líderes políticos acordaron comprar $3 millones en acciones de la recientemente formada New York Bridge Company. Pero sin el apoyo del Consejo Municipal de Nueva York, al otro lado del East River, el puente nunca se levantaría. No solo necesitaban $1,5 millones adicionales de financiación, sino la aprobación del consistorio para adquirir el terreno para los anclajes y los viaductos de aproximación, y solo había un lugar donde conseguir esa aprobación. Cualquiera que quisiera llevar algo a cabo en el Nueva York de la década de 1860 no se molestaba en acudir al ayuntamiento. Visitaba el Tammany Hall, antaño la sede central del Partido Demócrata. El hombre al mando era William McGeer Tweed. Nunca había sido alcalde o gobernador y no era juez. Pero su poder en Nueva York era tan absoluto que todo el mundo le llamaba Jefe Tweed. Era y sigue siendo candidato a político más corrupto de la historia en la historia de Estados Unidos. En su apogeo tenía el control sobre casi todos los políticos electos y jueces de la ciudad. Durante sus 25 años de mandato, malversó al menos $200 millones, el equivalente a unos $5.500 millones actuales. Les gustara o no, si los brooklynenses querían un puente, necesitaban la ayuda del jefe Tweed. Aceptar sobornos era una práctica muy habitual para Tweed. Nadie fue capaz de recordar más tarde cuánto pedía, pero las sumas oscilaban entre los $55.000 y los $65.000. Y estamos hablando de una época en la que los abogados neoyorquinos ganaban $3.500 al año y los trabajadores corrientes ganaban $1 al día. Tweed no solo tomó el dinero, sino que exigió también una participación mayoritaria en la Bridge Company. Y una vez que obtuvo lo que quería, toda la oposición al proyecto se evaporó como por arte de magia. El denominado Gran Puente estaba por fin en marcha. Y al mando del proyecto, el hombre que lo había propuesto por primera vez una década antes, John Augustus Roebling. El puente de Roebling en Cincinnati había demostrado que su cable de acero era el material perfecto para la construcción de puentes colgantes largos. Antes de eso, los puentes colgantes utilizaban cadenas hechas de eslabones metálicos. Bien, un puente de cadenas tiene un defecto potencialmente fatal. Parafraseando una expresión bien conocida, un puente de cadenas es tan fuerte como su eslabón más débil. Voy a mostrároslo. Si cojo mi herramienta para cadenas de bicicleta y quito un pasador, basta con que falle un solo eslabón en un puente colgante de cadenas para que toda la estructura se derrumbe. Pero eso no es lo que ocurre con el cable de acero. Este se hace trenzando múltiples hilos de acero, formando delgados filamentos. Estos se trenzan posteriormente para formar los más gruesos. Todo el proceso se puede repetir hasta que estos cables alcancen el grosor y la fuerza deseados. No solo pueden soportar enormes cargas, sino que si uno, dos o incluso varios hilos fallan, sigue habiendo centenares de filamentos que mantendrán el cable de una sola pieza. Esto es lo que Roebling había demostrado de una forma tan eficiente en su puente de Cincinnati. Pero pese a su fortaleza y espectacularidad, no era nada comparado con sus planes para el puente de Brooklyn. Dos torres gigantescas que se elevarían 84 metros por encima del agua, soportando 4 cables gigantescos de 40 centímetros de diámetro.
Los tirantes asegurados a los cables soportarían un tablero de 1825 metros de largo. Sobre el puente discurrirían 5 calzadas independientes, 2 para caballos y carros, 2 para trenes y 1 para peatones. Una vez terminado, sería el puente colgante más largo del mundo. Incorporaría todos los elementos de seguridad que Roebling había utilizado con éxito aquí, en Cincinnati. Llevaría los mismos 4 cables de suspensión principales, pero esta vez todavía más gruesos, 40 centímetros de diámetro. Y planeó dar rigidez a la calzada de una forma similar a como hizo aquí, encerrándola en una estructura de acero. Una especie de caja rígida que es a la vez ligera y fuerte. Cuando alguien le preguntó cuánto tiempo esperaba que durase su puente, contestó con sencillez: eternamente. Roebling pasó 2 años revisando y volviendo a revisar cada detalle personalmente. Finalmente todo estuvo listo para comenzar a construir el puente que rompería récords. Pero entonces, en 1869, sobrevino la tragedia. El 28 de junio de aquel año, John Roebling se encontraba más o menos aquí, en el embarcadero del ferry de Fulton. Estaba realizando una última comprobación en la línea central de su nuevo puente, cuando su pierna quedó atrapada en un trozo de cubierta podrida. Mientras intentaba liberar su pierna, un ferry se estrelló contra el muelle, aplastando el pie del ingeniero jefe. Sufrió graves lesiones y los doctores no tuvieron más remedio que amputarle los dedos del pie. Pero las consecuencias fueron mucho peores. La herida se infectó y en pocos días enfermó gravemente. El 22 de julio de 1869, John Augustus Roebling murió. Con Roebling ausente, toda la empresa estaba en serios problemas. Él era la única persona en el mundo que había construido un puente similar a este en su magnitud. Y debido a que había tan pocas personas en quienes hubiera depositado su confianza, no había nadie que entendiera totalmente sus planes. Bueno, casi nadie. El hombre en quien había depositado su confianza era su hijo mayor, Washington Roebling. Había sido ayudante de su padre en Cincinnati, pero nunca había dirigido una construcción importante, y mucho menos como la del proyecto del puente más grande del mundo. Los directores de la Bridge Company tenían serias dudas sobre su habilidad para hacerlo, pero simplemente no había más candidatos para el trabajo. De manera que a la edad de 32 años, Washington se convirtió en ingeniero jefe, con todo un proyecto descansando sobre sus hombros. Antes de que Washington Roebling comenzara la construcción ahí arriba, había una enorme cantidad de trabajo por hacer, justo debajo. El peso total del puente, 14.680 toneladas, se asienta sobre las 2 torres, que a su vez descansan sobre unos gigantescos cimientos submarinos en el lecho del río. Crear una base sólida para unas torres de ese tamaño en aguas de esta profundidad era algo que ni siquiera el fallecido John Roebling había intentado nunca. La forma de hacerlo era con un caisson o pozo de cimentación. Un pozo de cimentación es básicamente una gran caja invertida que se hunde en el fondo del lecho del río. Se bombea aire comprimido en su interior para crear una bolsa de aire. Dentro, los trabajadores pueden excavar el lecho del río, hundiendo el pozo de cimentación cada vez más. Mientras que en la superficie, otro grupo extiende la parte superior de la torre para mantenerla por encima de la superficie del agua. Finalmente, el pozo se apoya sobre el lecho de roca y entonces se llena de hormigón y escombros, creando un cimiento permanente. El pozo de cimentación de Nueva York se transportó a este punto en 1871 y el de Brooklyn allí un año antes. Cada uno de ellos tenía 4,2 metros de alto y luego 51 metros de largo por 31 metros de ancho. Eran mayores en tamaño que 4 pistas de tenis juntas. De hecho, estoy casi directamente encima de una de las esquinas del pozo de cimentación de Nueva York ahora mismo. Washington Roebling diseñó personalmente los pozos de cimentación, inventando un método para sacar la tierra sin perturbar la atmósfera presurizada. Una columna central llegaba hasta el fondo del pozo, introduciéndose en un sumidero de agua que los hombres llenaban de tierra y piedras. Entonces, unos enormes agarradores descendían desde la parte superior y retiraban los escombros. A pesar de esos avances, la vida en los pozos era infernal.
El trabajo manual era agotador y la atmósfera presurizada hacía difícil respirar. A los hombres que trabajaban dentro de los pozos se los conocía como sandhogs o cerdos de arena. La mayoría eran inmigrantes irlandeses, italianos o alemanes, atraídos por el generoso sueldo de $2 por cada turno de 4 horas. Pero trabajar en los pozos podía significar una sentencia de muerte. Los sandhogs enfermaban gravemente de forma repentina o sufrían parálisis. Otros, tras subir a la superficie y marchar a sus casas, se desmayaban y morían sufriendo agónicos dolores. Aquellos episodios imprevisibles de enfermedad y muerte fueron un misterio hasta que el cirujano de la Bridge Company, el Dr. Andy Smith, esbozó su propia teoría. Smith observó que cuanto más profundo era el pozo, más graves eran los síntomas, y cuanto más tiempo pasaban los sandhogs en su interior, más vulnerables se volvían. Denominó al trastorno enfermedad de Cason. Los enfermos se inclinaban de forma característica hacia adelante sobre sus caderas, doblándose de dolor, de manera que los propios sandhogs empezaron a llamarlo los arqueos. Hoy en día llamamos a este trastorno síndrome de descompresión y comprendemos exactamente por qué sucede. He venido aquí al Centro de Investigación de Enfermedades de Buceo en Plymouth para experimentar solo de forma muy leve lo que sufrieron aquellos sandhogs. Esta cámara hiperbárica emulará las condiciones en la profundidad final del pozo de cimentación de Manhattan, 24 metros, aumentando de forma constante la presión del aire. A medida que voy descendiendo y aumenta la presión, mi flujo sanguíneo y mis tejidos corporales empiezan a absorber oxígeno en forma de burbujas microscópicas. Las burbujas empiezan a comprimirse bajo la presión, igual que esta pelota de ejercicios. Suceden tantas cosas a medida que aumenta la presión aquí dentro, como si realmente estuviéramos descendiendo cada vez más. Para empezar, mi voz se ha vuelto muy aguda, como si hubiera estado respirando helio. Me cuesta bastante tomarme a mí mismo en serio en este momento. Estoy simplemente sentado aquí ahora mismo, no estoy haciendo realmente nada, pero la existencia se vuelve más dura en condiciones de alta presión, literalmente, en estas condiciones de alta presión. Imaginad cómo sería para los sandhogs, para aquellos trabajadores, cavando en el fondo del lecho marino, intentando encontrar el lecho de roca sobre el que construir los cimientos. Un trabajo absolutamente horrible y extenuante. Pero los verdaderos problemas para los sandhogs comenzaban cuando regresaban a la superficie. Ahora la cámara va a reducir la presión para emular el efecto de subir a la superficie. Antes de hacerlo, voy a inflar esta pelota. Es muy duro hacer esto en estas condiciones de presión. Bueno, ya tengo mi pelota de playa hinchada. Vamos a ver qué le ocurre cuando subamos. He echado un vistazo también a la pelota de ejercicios que tengo aquí. Lo que debería ocurrir al ascender, a medida que la presión aquí dentro decrezca, es que las burbujas que están en mi flujo sanguíneo pasarán de ser pequeñas a ser grandes. Pero como vamos a subir despacito, las burbujas se expandirán lentamente y podrán recuperar su tamaño natural en condiciones atmosféricas normales y dejar mi cuerpo sin ningún daño. El problema con los sandhogs es que abandonaban el pozo y entraban en la cámara de descompresión, donde la presión se liberaba en un instante y las burbujas se expandían demasiado deprisa para que sus cuerpos pudieran soportarlo, reventando arterias y venas y dañando los tejidos blandos de sus cuerpos, lo que podía provocar una muerte atroz. Al menos 20 hombres murieron a causa de los arqueos. Lo que no sabemos es cuántos más sufrieron y sobrevivieron. Posiblemente centenares. Pero sí conocemos el nombre de una de las víctimas, Washington Rowling. Había pasado meses en los pozos de cimentación supervisando la construcción de las torres, pero el efecto prolongado de trabajar bajo presión tuvo un efecto desastroso en su cuerpo. Sufrió parálisis. Rowling fue trasladado a su casa de este barrio de Columbia Heights, en Brooklyn. No podía moverse de la cama y muchos de sus amigos y colegas se temieron lo peor.
Por segunda vez en apenas 2 años, el ingeniero jefe se encontraba a las puertas de la muerte. Y el proyecto del puente de Brooklyn parecía definitivamente encallado. Nueva York, 1872. 3 años después de iniciarse la construcción del tremendamente ambicioso puente de Brooklyn, los resultados eran casi inapreciables. John Augustus Roebling, el diseñador e ingeniero jefe, había muerto antes de comenzar las obras. Y su hijo Washington, que había ocupado su puesto, se hallaba ahora postrado en cama. No salía nunca de su casa, aquí, en Columbia Heights. Había sobrevivido al síndrome de descompresión, pero a costa de su salud. Pese a estar confinado en su dormitorio, Roebling Jr. estaba decidido a terminar el puente, pero necesitaba ayuda para hacerlo. Y la elección de la persona a la que escogió para ese cometido cogió a todo el mundo por sorpresa. Era su esposa. Emily Warren se había casado con Roebling en 1865. 6 años después, al caer enfermo, Washington comenzó a dictar las instrucciones a sus trabajadores a través de ella. Barissa Blair es la directora del Museo Roebling. Cuando Washington quedó postrado ¿Sí? por su enfermedad, ¿Sí? ¿cuál pasó a ser el papel de Emily, aparte de la típica mujer casada de la alta sociedad? Nos referimos a ella como una mujer adelantada a su tiempo. Gracias a su esfuerzo, su lucha y su tenacidad, el proyecto pudo salir adelante. Y eso ha hecho que sea considerada la primera mujer ingeniera de obras. ¿Tenía Emily algún tipo de formación técnica sobre ingeniería? No, en absoluto. Fue una mujer autodidacta. Estudió ingeniería y matemáticas por su cuenta y se formó a sí misma para poder trasladar correctamente la información que recibía de su marido. La mayoría de las mujeres de entonces no trabajaban fuera de casa, cuidaban de sus hijos y de sus hogares. No solían visitar las obras en construcción. No, que va. No visitaban las obras en construcción, no les decían a los obreros qué tipo de acero o metal se necesitaba. No modificaban ningún plano ni hablaban con otros ingenieros. Las mujeres que conozco que trabajan en el ámbito de la ingeniería, la arquitectura o el diseño consideran a Emily una heroína. Emily no recibió nunca el menor emolumento por sus esfuerzos, pero sin su intervención es posible que el puente de Brooklyn nunca se hubiese terminado. De hecho, se convirtió en una ingeniera tan dotada que muchos sospechaban que había sido ella, más que su marido, la verdadera impulsora del puente. En la primavera de 1872, los cimientos de la torre de Brooklyn ya estaban completados y la propia torre se había elevado unos 30 metros por encima de la línea de flotación. Para el observador fortuito, daba la impresión de que la torre de Nueva York no tenía prácticamente alzada, pero la realidad es que era casi tan alta por debajo del agua como la torre de Brooklyn por encima. Aquí, en la torre de Brooklyn, los trabajadores de los pozos, los Sandhawks, dieron con el lecho de roca a 13,5 metros de profundidad. Pero aquí, en el lado de Nueva York, el lecho de roca se encontraba a una profundidad de 32 metros, y a medida que el pozo descendía, la presión en el interior se incrementaba cada vez más. Washington y Emily se encontraron frente a un terrible dilema: seguir excavando y condenar a más hombres a la muerte, o detenerse y arriesgarse a dejar la torre de Nueva York sobre un terreno inestable, literalmente. El 18 de mayo de 1872, cuando al pozo de cimentación de Nueva York todavía le quedaban 9 metros para alcanzar el lecho de roca del río, los Roebling decidieron que ya era suficiente. Washington había calculado que la arena compactada sobre la que descansaba el pozo sería lo bastante estable. Roebling no tenía forma de saberlo con absoluta certeza, pero parece que su apuesta dio resultado. Los cimientos de esta torre descansan a 23 metros de profundidad bajo el agua, y desde entonces no se han movido. Ante la atenta mirada de Roebling desde su dormitorio y la de Emily al pie del Tajo, las dos torres de granito se elevaron majestuosamente sobre el agua. Para los afanosos viajeros que cruzaban el East River en barco, era como si los muros de una antigua catedral gótica hubieran emergido del río.
La Torre de Nueva York se terminó justo a tiempo para el 4 de julio de 1876. Casualmente la fecha que conmemoraba el primer centenario de Estados Unidos. Y cuando se dispararon las baterías de fuegos artificiales desde las dos torres aisladas, pareció que Nueva York y Brooklyn tendrían por fin su puente. Una vez completadas las torres, podía comenzar la siguiente fase. En muchos sentidos, era la parte más fascinante de todo el proceso: la colocación de los cables de suspensión. El viejo John Roebling no inventó el puente colgante, ni tampoco fue el primero al que se le ocurrió la idea de usar cables. Lo que sí inventó fue un ingenioso método para llevar esos cables desde un extremo del puente, cruzando todo el camino hasta el otro extremo. Lo denominó hilado. La idea es simple y brillante. Un gran rollo de alambre del grosor de una mina de lápiz se ata a un peso masivo o anclaje que fija el cable al suelo. A continuación, un carrete unido a una polea desenrolla el cable, lo pasa por encima de la primera torre, atraviesa el vano principal sobre el río, pasa por encima de la segunda torre y baja hasta el extremo más alejado, donde se engancha al segundo anclaje. El carrete emprende el camino de vuelta y repite la operación 278 veces hasta formar un haz. A partir de ahí, el proceso comienza de nuevo hasta que se forman 19 haces separados. Para terminar, todos los haces se agrupan juntos y se envuelven en una capa protectora para formar el cable principal. John Roebling había perfeccionado el arte del hilado de cables aquí, en su puente sobre el río Ohio. Y me han dado un permiso especial para ver el extremo de los cables, el punto donde se fijan al suelo. Voy a deslizarme por esa pequeña compuerta hasta el anclaje. Vamos a echar un vistazo aquí dentro. ¡Genial! Es alucinante. Dentro de esta pequeña cavidad se encuentra el punto de partida de uno de los anclajes. Como podéis ver, justo por aquí es por donde entra el cable principal hacia el anclaje, para luego dividirse en estos haces de alambre. Se pueden distinguir perfectamente los alambres individuales que componen el haz, y después se conectan al anclaje en este extremo de aquí. Los haces del cable bajan y se fijan a estos flejes de acero con extremos redondeados denominados barras de ojos, porque tienen un agujero en el centro. Y lo que no podemos ver es todo lo que está empotrado en este grueso bloque de hormigón, con una extensión equivalente a la del anclaje, que es lo que conecta el puente a la tierra. Los anclajes mantienen los cables fijos en su lugar, pero son las torres las que soportan el peso del puente. Aquí está. Bien, en la parte superior de cada torre del puente de Roebling, los trabajadores tenían que guiar cuidadosamente cada hilo de alambre por encima de esta placa gigante. Esto se denomina silla de montar por razones obvias. Todo el peso de los propios cables, del tablero del puente por debajo, de la gente que cruza en sus coches por el puente y de cualquier tensión en el puente causada por el viento. Todo ese peso, toda esa fuerza se transfiere de los cables a las torres a través de la silla de montar en este punto. Las sillas de montar son las piezas de apoyo sobre las que cuelga todo el puente. Es alucinante verlo todo tan de cerca. Y por supuesto, es exactamente el mismo principio que se aplicó en el puente de Brooklyn, excepto que en este caso era un proyecto de mucha mayor envergadura. Cada uno de sus cables principales contenía 5.434 alambres. Si desenrolláramos un solo cable y lo desplegásemos en toda su longitud, llegaría de Nueva York a Londres y aún nos sobrarían algunos kilómetros.
En una época en la que los hombres corruptos como el jefe Tweed eran moneda corriente, los Rowling se enorgullecían de su honestidad. Aún así, Emily sorprendió a todos cuando anunció a la Junta que Rowling & Sons no licitaría para obtener el contrato del cableado. El razonamiento era que si alguien diferente suministraba el cable, los trabajadores no tendrían reparos en rechazarlo en caso de ser defectuoso, pero precisamente ahí comenzaron los problemas. El contrato del cable se le adjudicó a un hombre de negocios neoyorquino llamado J. Lloyd Hay. Resultó ser un fabricante corriente, pero un ladrón excepcional. Su primer rollo de cable era perfecto, cumpliendo con los altos estándares de los Rowling en todos los sentidos. Lamentablemente, ese no fue el cable que envió al puente. En su lugar, suministró un cable de calidad inferior, demasiado quebradizo y sin la debida resistencia. Pasó casi un año antes de que se detectara el fraude, pero para entonces ya era demasiado tarde. Kilómetros y kilómetros de alambre defectuoso habían sido hilados en los cables. Desenrollarlo todo y retirarlo era una tarea imposible. En noviembre de 1877, un furioso Rowling retiró el contrato a Hay y empezó a suministrar los cables desde su propia fábrica. En cuanto al alambre defectuoso, sigue ahí. Los Rowling habían diseñado su puente para ser tan resistente que podía soportar esa debilidad. En cuanto a J. Lloyd Hay, más tarde acabaría en la cárcel por extender cheques sin fondos. El 5 de octubre de 1878, el último de los grandes cables fue colocado en su lugar y por fin se pudo iniciar la construcción del tablero. Esto implicaba colgar tirantes de acero de los cables gigantes, que a su vez sostendrían 4 toneladas de vigas de acero para confeccionar el tablero. A medida que las vigas comenzaron a deslizarse lentamente a través del East River, los neoyorquinos pudieron ver por fin cómo el puente tomaba forma, y el entusiasmo fue creciendo. A principios de la década de 1880, el proyecto tenía ya 11 años y sufría continuas demoras. El último retraso tuvo que ver con el acero que se necesitaba para construir el enorme armazón alrededor del tablero. Una parte del problema era la ingente cantidad de material que el puente necesitaba. Rowling utilizó más de 6.000 toneladas para fabricar las cerchas que conferían al puente su rigidez, pero su tendencia a sobreestructurarlo todo, la misma que había permitido mantener el proyecto en marcha después del fraude del cable, amenazaba ahora con hacerlo fracasar. Los directores se impacientaban, y el público también. Los periódicos bromeaban diciendo que un lado del puente se desmoronaría por la vejez antes de que el otro estuviera terminado. Y para empeorar las cosas, la salud de Rowling se estaba deteriorando. Su futuro y el de su puente pendían de un hilo. El puente de Brooklyn, el primer puente colgante verdaderamente largo del mundo, es una maravilla digna de contemplarse que se eleva con gracilidad sobre el East River de Nueva York. En la actualidad, casi un siglo y medio después de su inauguración, sigue siendo un enlace vital por el que transitan más de 100.000 vehículos al día entre Brooklyn y Manhattan. Hoy es difícil concebir esta ciudad sin sus numerosos puentes gigantes, pero en 1880 parecía que los habitantes de Brooklyn y Nueva York nunca llegarían a tener el suyo. 23 años después de que John Rowling propusiera por primera vez la construcción de un puente, 11 años después de que su hijo Washington comenzara la construcción, y 8 años después de que su esposa Emily se hiciera cargo del proyecto y se convirtiera en su enlace con el mundo exterior, el puente seguía sin terminarse. La salud de Washington había empeorado de nuevo, así que su esposa, que ya era su ayudante principal, redobló sus esfuerzos. Uno a uno resolvió pacientemente cada problema. Retrasos de los contratistas, preguntas incómodas de los políticos y directores, incluso amenazas de huelga de los trabajadores. Con su famoso encanto acababa ganándose a todo el mundo. Finalmente, en abril de 1883, el gran puente estuvo al fin terminado. Y qué maravillosa visión ofrecía. Con sus 1.824 metros de largo, 26 metros de ancho y 84 metros y 30 centímetros de alto, el nuevo puente de Nueva York y Brooklyn no solo era el puente colgante más largo del mundo, sino también
el más caro. Había costado más de 15 millones de dólares, el equivalente a 347 millones de dólares actuales, pero la mayoría estuvo de acuerdo en que valía cada centavo. La inauguración fue el 24 de mayo de 1883 y el primer ser vivo que cruzó el puente ese día fue un gallo que llevó Emily Rowling como símbolo de victoria. El puente, que había batido todos los récords, se inauguró con una fiesta también de récord. El presidente de Estados Unidos en persona, Chester Arthur, encabezó la comitiva. Se calcula que más de 100.000 personas cruzaron el puente ese día. Pero hubo dos ausencias notables. La primera fue la de Washington Rowling, que, temiendo sentirse abrumado por la multitud y la emoción, optó por presenciar los festejos desde la ventana de su dormitorio. La segunda fue la de William Boss Tweed, el político corrupto que había exigido enormes sobornos para permitir la construcción del puente. Sus negocios sucios le pasaron finalmente factura y en 1878 murió en la cárcel, en la más absoluta ruina. Muchos años después, cuando Neil Armstrong caminó por la Luna, un periódico local entrevistó a una anciana sobre la emoción del momento. «Ha sido muy interesante», dijo, «pero nada comparado con el día en que inauguraron el puente de Brooklyn». Cuando se abrió por primera vez, un tren circulaba por el centro del puente, los transeúntes tenían que pagar 1 centavo para usar la pasarela peatonal y los conductores de coches y carruajes podían usar los carriles exteriores previo pago de 10 centavos. Todos estos peajes fueron eliminados en 1911 cuando el alcalde de Nueva York, William J. Gaynor, declaró: «No veo que haya más motivos para cobrar peaje por cruzar un puente que cobrarlos por transitar por la Quinta Avenida o por Broadway». Y se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. A diferencia de la mayoría de los puentes que constriñen el paso de los peatones a lo largo de la calzada, esta plataforma permitió a la gente elevarse por encima del tráfico. Era el lugar perfecto para venir a contemplar las vistas y también para ser contemplado. Y hoy es tan popular como lo era entonces. Al final, el puente logró lo que John Rowling había prometido desde el principio. Forjó un vínculo cada vez más estrecho entre las dos ciudades diferenciadas situadas en los márgenes opuestos del East River. En 1898, los 5 distritos de Nueva York se habían vuelto tan interdependientes que se fusionaron en una gran metrópoli. Y así nació la gran ciudad de Nueva York, tal como la conocemos hoy. Aunque los habitantes de la ciudad lo llamaban el Gran Puente, los periódicos de ese lado del río tenían una visión diferente. En lo que a ellos respectaba, los brooklynenses habían sido los verdaderos impulsores del puente desde el primer día. Y en 1915, el Ayuntamiento de Nueva York lo reconoció y cambió oficialmente el nombre. A partir de entonces se conocería para siempre como el Puente de Brooklyn. Y desde entonces se ha convertido en uno de los mayores iconos de la ciudad. El puente ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años, como la inclusión de un carril para bicicletas en la plataforma superior. Y en 1950 se acometió probablemente el desarrollo más importante de todos, la supresión de las 2 vías de tren que discurrían por la zona central para añadir nuevos carriles para coches. Pero el aspecto del puente que ha permanecido siempre vigente ha sido el desafío que ha representado para otros diseñadores, impulsándoles a llegar cada vez más lejos. La propia ciudad de Nueva York ha respondido a ese desafío varias veces, primero con el puente de Williamsburg, que estableció un nuevo récord mundial de longitud. Récord que más tarde sería superado por el puente George Washington, que cruza el otro gran río de Nueva York, el Hudson. En la actualidad, esta ciudad cuenta con 58 grandes puentes y 4 de ellos han establecido récords mundiales. Pero si le preguntamos a cualquier neoyorquino cuál es su puente favorito, probablemente obtendremos la misma respuesta. Sin duda, el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn. El de Brooklyn. Brooklyn. El puente de Brooklyn. Lo sentimos como una parte viva de la ciudad. Me encanta su gran belleza arquitectónica. Por la noche se ilumina y embellece toda la zona. Es uno de los puentes más seguros. Siempre hay policía patrullando. Simplemente es precioso.
Oh, París, la ciudad más hermosa del mundo.